Bienvenidos amigos a este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo anterior concluimos manifestando que todos seremos juzgados al final de nuestros días sobre nuestras obras. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados por Él. Es bueno reflexionar sobre el amor que brindamos, sobre nuestro compromiso de brindar amor al hermano necesitado, ya que Dios juzgará el amor demostrado a ese hermano. No olvidemos la recomendación del apóstol Santiago: la fe, si no se demuestra en obras, está completamente muerta. En este capítulo de su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica, iniciaremos el estudio de la verdadera Iglesia de Jesucristo y de quienes la forman. La palabra iglesia en griego, eklesia, significa una asamblea, una asociación con fines religiosos. Es la palabra empleada en el idioma griego, en el cual fue descrito el Nuevo Testamento, para designar la asamblea o reunión del pueblo en la presencia de Dios. La primera comunidad de los que creían en Cristo se dio a sí mismo el nombre de iglesia, para significar que sigue siendo el pueblo de Dios que se reúne para aclamar al Señor y escuchar sus mensajes, como lo hacía el antiguo pueblo de Israel en el Sinaí. En inglés se le llama church y en alemán kirche, dos palabras que provienen de la palabra griega kirake, que significa lo que pertenece al Señor. Símbolos de la iglesia. Lo que se quiere significar con la palabra iglesia es que el pueblo de Dios se le compara con un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, también con un rebaño cuyo pastor es Jesús, y con una viña o campo de cultivo cuyo labrador es Dios, o con una construcción cuya piedra fundamental es Cristo y el arquitecto el mismo Dios. Iglesia instituida por Jesucristo. Al frente de los 12 colocó a Pedro para que no quedaran sin guía. Jesús hizo de su iglesia una sociedad con estructura de mando, los 12 con Pedro a la cabeza. El día de Pentecostés. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Ella espera y desea reunirse con su Rey en la gloria, pero esto no sucederá sin que haya pasado por grandes pruebas. Después de sí, todos los justos, desde Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la iglesia o en la Asamblea Universal en la gloria. La iglesia es un misterio. Su finalidad se ordena a conseguir la santidad de los que forman parte de ella. María nos precede a todos en esa santidad. La iglesia es sacramento universal de salvación. Sacramento es un medio sensible por el cual Dios envía gracias y ayudas especiales. La iglesia existe para llevar a los seres humanos a la eterna salvación. Para ella, administra los 7 sacramentos, 7 medios de conseguir ayudas y gracias especiales de Dios. Características del pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, y este pueblo tiene las siguientes especialidades. Primero, no pertenece a ninguna nación en especial. Es universal. Segundo, se llega a pertenecer a este pueblo no por nacimiento físico, sino al nacer del agua y del Espíritu Santo, en el bautismo. Tercero, tiene por jefe a Jesucristo. Cuarto, sus fieles tienen la dignidad y libertad de los hijos de Dios, y en sus corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Quinto, su ley es el mandamiento del amor. Amar a Dios con toda el alma y al prójimo como a sí mismo, como Cristo nos amó. Sexto, su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Séptimo, su destino es el reino de Dios, que comenzó en este mundo y tiene su cumplimiento feliz en la vida eterna. La iglesia es una. Aunque compuesto por gentes de muy diversos países, razas y condiciones, y formada por muchas iglesias particulares, sin embargo la iglesia es una, porque tiene un solo Señor, profesa una sola fe, nace de un solo bautismo y forma un solo cuerpo vivificado por el Espíritu Santo y orientada hacia una sola esperanza. La iglesia es santa. Santísimo es su autor, Dios, Cristo su fundador, se sacrificó para santificarla. El Espíritu Santo la conduce hacia la santidad. Aunque la iglesia está compuesta de pecadores, ella tiene propiedades para irnos santificando. Su santidad brilla en los santos. Es católica. Es decir, universal. Es enviada a todos los pueblos. Se dirige a todos los seres humanos. Abarca todos los tiempos. Cristo la sigue gobernando
por medio del sucesor de Pedro, el Papa, y de los sucesores de los apóstoles, los obispos. Autoridades que gobiernan la Iglesia. A San Pedro lo reemplaza hoy el sumo pontífice, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Es el fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario que hace las veces de Cristo y es pastor de todos los fieles. Es infalible cuando proclama solemne verdad de fe o de moral. Los obispos. La reunión de los obispos del mundo se llama Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico no tiene valor si el Papa no lo ha convocado o no lo ha aprobado. Cada obispo en su diócesis es el principio de la unidad. Con él colaboran los sacerdotes y diáconos. La reunión de los obispos de una nación se llama Conferencia Episcopal. El principal oficio de los obispos es enseñar, propagar el Evangelio. Otro oficio muy importante es el de ordenar sacerdotes o a las personas que él crea que están preparados para ello. También otro oficio muy importante es el de gobernar su diócesis, es decir, el conjunto de parroquias que le ha sido asignado. Los laicos. Se llama laicos a los fieles católicos que no son ni sacerdotes ni religiosos. Los laicos deben dedicarse al apostolado. Es un deber que les viene desde el bautismo y la confirmación. Su acción es don necesario, que sin ello el apostolado de los sacerdotes y obispos no consigue su plena realización. Los laicos conseguirán maravillosos frutos del Espíritu Santo con sus oraciones, su apostolado, el buen manejo del hogar, el trabajo diario, ofrecido todo por Dios y aceptando con paciencia las molestias de la vida y llevando una conducta sana y ofreciendo todo a Dios junto con la Eucaristía, con lo cual su vida se convierte en un sacrificio espiritual muy agradable al Padre Dios. La iniciativa de los laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir e idear los medios para que la doctrina cristiana impregne las realidades sociales, políticas y económicas. Los religiosos. Desde los primeros siglos de la Iglesia, hubo personas que se dedicaron a cumplir los 3 consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. La vida religiosa es un don o regalo que la Iglesia recibe de Dios y se ofrece como un estado de vida. Los institutos seculares son asociaciones de personas que siguen viviendo en el mundo, pero se dedican a buscar la perfección de la caridad y a procurar la santificación propia y la de los demás. Llegamos a la parte final de este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y concluimos manifestando que la palabra Iglesia quiere decir pueblo de Dios. Se le compara con un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. La Iglesia es una, santa y católica, es decir, universal. Nuestro compromiso como miembros de la Iglesia es tratar de descubrir e idear los medios para que la doctrina cristiana impregne las realidades sociales, políticas y económicas, obrando según el querer de Dios. En el siguiente capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, iniciaremos preguntándonos qué quiere decir Iglesia Católica e iniciaremos su estudio. Muchas gracias por habernos acompañado. Sabiduría.